Muy buenos días y un feliz sábado. Pues hemos dado inicio al mes de febrero. Ya pasó el primer mes del año y el año va avanzando. Cuando vengamos a ver es primavera, después entramos al verano, nos espera el otoño y pronto estaremos de regreso otra vez al invierno, terminando el año. Pero gracias a Dios por este primer mes, nos ha permitido tenerlo, y gracias también porque esta semana nos permitió con vida terminarla y poder venir a su casa de oración. Vamos a repasar juntos, porque no es un tema, es un repaso de la lección. Estamos estudiando este trimestre el libro de Daniel, muy importante libro. Dice que el libro de Daniel y Apocalipsis deben estudiarse juntos, pues es un mismo libro. Y no tan solo eso, sino dice que cuando los creyentes entiendan y ganen una experiencia en el contenido de estos libros, ahora tendremos una experiencia diferente en nuestra relación con Dios. Así que esta semana estudiamos el capítulo 4 del libro de Daniel. Y este capítulo es uno de los capítulos más interesantes de la Biblia porque no fue escrito por Daniel, fue escrito por Nabucodonosor. Es su último legado. Donde él escribe su experiencia y su conversión y cómo tuvo que llegar a esa experiencia de conversión y el proceso que pasó. Así que cuando él pasa esa experiencia, es restaurado, ahora al final de su vida, pues escribió el capítulo número 4 y esa es una carta. Si usted la lee, ve que le envió a todas las naciones y pueblos de sus días. Así que él quería que todos los pueblos y naciones que formaban parte de su imperio conociesen de su relación con Dios y de su experiencia que él había ganado después de 7 años de prueba. Así que el capítulo 4 es más o menos, encontramos ahí la caída de Nabucodonosor, pero también encontramos su conversión, encontramos su restablecimiento como rey y encontramos ahora su pedido al final del libro o del capítulo 4. Por 43 años este hombre fue el emperador de Babilonia y fue un hombre genial. No tan solo era genio en cuanto a lo militar. No olvide, derrocó a los imperios de aquellos días, a Siria, después Egipto, y pudo unificarlos y hacer un imperio. No tan solo eso, sino también que como militar supo dirigir a su ejército, mantener una moral elevada dentro de las tropas y poder avanzar sin que nadie pudiese derrotarlo ni una sola vez. Continuamente obtuvo victoria. No tan solo eso, sino que era un hombre muy religioso en la religión de ellos. Noten que en la ciudad de Babilonia, donde estaba el emperador y el palacio, habían 53 templos, 955 santuarios o lugares de adoración y 384 altares en las calles. Así que usted no podía ir muy lejos en la ciudad de Babilonia sin encontrarse con algún evento, algún movimiento o algún edificio que trajese a su mente la religión. Es más, uno de los templos más famosos de aquellos años estaba allí, tenía más de 300 pies, más de 100 metros, quizás usted conoce las medidas más en metros de altura, y tenían más de 300 pies en la base, o más de 100 metros, y fue construido en el lugar donde la Torre de Babel fue construida. Y era dedicado al dios Marduk, que era el dios máximo en la religión de Babilonia. Era un monumento increíble. Tan solo en sus días, lo más alto que había eran las famosas pirámides de Egipto. Las de Giza, hay 2 pirámides muy famosas que tienen cara de león y de ser humano, una de ellas y otra de león, pues eran más altas que este monumento al dios Marduk. Hoy día, pues obviamente lo que quedan simplemente son ruinas. Pero si usted aún va, puede ver todavía algunas de las ruinas que quedaron de la ciudad de Babilonia. De cada 10 ladrillos o bloques, 9 de ellos contienen el nombre Nabucodonosor. Así que cada ladrillo tenía su nombre, porque este hombre se dedicó a construir una ciudad increíble. Póngase a pensar, tenía agua en el medio de la ciudad, el río Éufrates. Ahora pasaba por el medio de la ciudad.
Y no tan solo eso hacía que tuviese suficiente agua en la ciudad, sino que ahora pudo hacer los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una cosa maravillosa. Obviamente no tenemos ningún registro, pero hizo que el agua pudiese subir, ir en contra de la gravedad y regar estos jardines. Y en medio de un desierto crear un lugar extremadamente hermoso. Dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. No tan solo el río atravesaba la ciudad, sino que el río también era lo que protegía la ciudad. Así que agua para la ciudad y toda la población. Y no olvide, la muralla que tenía Babilonia era única. Eran 60 millas de ciudad. Así que 15 millas, 15 millas, 15 millas, 15 millas, o quizás 24 kilómetros, si usted quizás entiende mejor el sistema métrico. Así que era un lugar extremadamente hermoso, un lugar amplio, grande. La muralla tenía 350 pies de altura, es decir, más de 100 metros de altura. La muralla. Y 60 millas. Pónganse a pensar el tiempo que habrá tomado construir todo eso. No tan solo eso, sino que tenía 87 pies de ancho la muralla. Así que 5 carruajes podían ir uno al lado de otro y no se caían. Podían ir sobre la muralla, 60 millas. Ahora pónganse a pensar el tiempo, los recursos que habrá tomado la construcción de esa muralla. Por seguro Pedro tendría mucho trabajo allí. Así que no tan solo olvide eso, sino que las puertas eran de bronce. Eran de bronce, no era simplemente cualquier puerta, eran de bronce y aún eran sumergidas en el río. De esa forma nadie podía penetrar una vez que se cerraban en la noche las puertas. Por eso cuando años más tarde los medos y persas sitian la ciudad, quiso Belsasar, fiesta, es imposible que ellos puedan entrar y conquistar la ciudad. Pero él no sabía que había una profecía donde Dios dicta los eventos de la historia y aun lo que parece imposible para el ser humano, Dios hace que sea posible. Así que obviamente este hombre era un genio en muchas áreas, no tan solo en la política, en lo militar, en la construcción. No olvide, él fue quien les hizo el examen a Daniel y sus amigos. Así que era un hombre muy estudiado, conocedor, y los halló 10 veces más sabios aún que sus propios sabios. Así que este era un hombre único en la historia. Pero tenía un problema, que usted y yo también tenemos, se llama orgullo. Ese problema que todos tenemos, porque cuando el pecado entró a este mundo, un elemento extraño entró al ser humano, que es el orgullo, es el yo. Y es lo que ha caído o ha traído todas las desgracias y sufrimientos que hoy día hemos visto por 6.000 años de historia. Ahora, este hombre nos comienza a hablar ahora de lo que realmente estaba tomando lugar en su corazón. Y vamos a leer algunas porciones del libro de Daniel. Vamos al capítulo 4. Daniel capítulo 4. Dice aquí Nabucodonosor, escribiendo su biografía al final de su historia. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Así que aquí él está escribiendo, comienza su carta con un saludo a todo el mundo. Dice, me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que ahora comenzamos a ver que hay un enfoque diferente. Ahora, el protagonista no es él, es Dios. Y no tan solo es Dios, sino que dice que es altísimo. Hasta el momento él se consideraba el alto, el supremo, el líder. Pero después de su conversión, ahora vemos que este hombre reconoce realmente quién es el que es alto, o más bien altísimo. Dice, y lo que ha hecho conmigo. Ahora yo quiero compartir con ustedes mi testimonio, en otras palabras. Versículo 4. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora vemos que está escribiendo un hombre con una mentalidad diferente. Un hombre cristiano, un hombre que exalta al Señor, un hombre que reconoce que Dios está en control de todo en la historia. Y no tan solo a nivel de naciones, sino a nivel aún de individuos. Dios es el que dirige y el que gobierna todo en este mundo, dice, de generación en generación, en el pasado, en el presente, y obviamente incluye también el futuro. Dice, yo Nabucodonosor, así que está escribiendo él, primera persona, estaba tranquilo en mi casa. Y continúa diciendo, y próspero en mi palacio.
Así que se sentía realizado este hombre. Después de haber conquistado el mundo de sus días, desde el norte de África, con Egipto, hasta Europa, parte de ella, la parte oriental o la parte del oriente o del este, el Medio Oriente, y no olvide hoy día lo que es Irak, era el lugar donde estaba o residía Babilonia. Así que ahí estaba y tenía el Medio Oriente, tenía parte de Europa, tenía el norte de África, y ahora ese estaba tranquilo en mi palacio, al final quizás ahora de mi día, y ahora es ahí cuando comienza la historia. Vamos a darnos cuenta que este hombre ya Dios había tratado de alcanzarlo. Capítulo 1. ¿Qué pasó con estos 3 jóvenes más Daniel? Fue un testimonio viviente, algo que él pudo escuchar y ver con sus propios ojos. El poder de Dios en la vida de estos jóvenes, únicos en la historia también. Así que fue su primer llamado, Daniel y sus 3 amigos. Segundo llamado es el capítulo 2, donde ahora recibe un sueño, un rey pagano recibe un sueño. Vamos a pensar, Dios le revela el futuro a este hombre. Dice que estaba acostado en su cama y pensaba el futuro. Bueno, ¿mi imperio será eterno o no? ¿Lo que estoy haciendo será para siempre o será algo temporal? Y en medio de sus preguntas, de sus inquietudes, ahora el Señor le da un sueño de una imagen que tenía 4 metales, más los pies eran mezcla de hierro con mezcla de barro, y viene la piedra. Así que todo eso lo pudo ver en el famoso sueño, capítulo 2. Obviamente en la mañana no se recordaba absolutamente nada. Dios le había dado una amnesia divina. A propósito. Y ahora sabía que el sueño era importante, porque había quedado impresionado con el sueño, pero no recordaba el sueño y obviamente no tenía la interpretación. Así que hace llamar a los magos, a toda la gente importante, a los caldeos, astrólogos, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, si nos dices el sueño te podamos dar la interpretación. Obviamente dice, no tengo el sueño y si no me lo dan, ustedes van a morir. Así que vemos que era un hombre prepotente. O se hace lo que yo digo o hay consecuencias. Hombre prepotente, orgulloso, acostumbrado a que tan solo se hiciese su voluntad. Y es ahí donde ahora entra un joven llamado Daniel. Y Daniel pide tiempo, Dios le da el sueño a Daniel, le da la interpretación a Daniel, y Daniel se presenta delante de él y dice, no sé, dice al rey Nabucodonosor, no soy yo, es Dios, que me ha dado la capacidad de entender sueños y visiones y darte la interpretación. Y ahora le va describiendo la imagen detalle por detalle hasta el final de la historia. Y al final de la historia, ahora dice realmente Daniel, en ti mora el Espíritu de Dios. Tú tienes capacidades que nosotros no tenemos aquí en Babilonia. Y quedó profundamente impresionado. Pero la impresión pasó y no tuvo resultados perennes. Vemos capítulo 3 ahora. Capítulo 3, ahora encontramos los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Otra vez Dios tratando de alcanzar a este hombre. Este hombre ahora hace una imagen completamente de oro. Tenía 60 codos, 60 codos de altura. Y era de puro oro. Ahora, un codo, para que usted tenga una idea, son 45 centímetros, es decir, aproximadamente medio metro. Estamos hablando de una estatua de 27, 28 metros de altura o 90 pies de alto. Puro oro. Más tenía 6 codos de ancho, o 3 metros de ancho, o 10 pies de ancho, puro oro. ¿Tendría oro Nabucodonosor? Úigame, súper rico era este hombre, para hacer una estatua inmensa de puro oro, desde la cabeza hasta los pies. Porque quería demostrarle a Dios que estaba equivocado. No era nada más la cabeza de oro. Mi imperio no va a tener otro más que el imperio que yo he establecido. Medos y persas, Grecia, Roma, no va a venir. Yo voy a establecer un nuevo orden mundial. Un sistema, otra vez, que nadie va a poder destruir. Y lo voy a demostrar a través de esta imagen de oro completa. Representa a Babilonia esta imagen de oro, porque el oro representa el imperio de Babilonia. Y el mundo entero va a venir y la va a adorar. Es decir, me va a reconocer a mí no tan solo como el rey, sino como aquel que establece la religión para todas las demás naciones. Y vino el mundo entero, porque era la orden del emperador. Pero 3 jóvenes valientes desafiaron el decreto del rey. Y dijeron, rey, no vamos a adorar tu estatua. Y aún si somos lanzados al horno de fuego, estamos dispuestos a dar nuestras vidas, pero nuestra decisión ha sido tomada. Seremos fieles al Dios de los cielos. La tercera vez que Dios trata de alcanzar a Nabucodonosor. Y nada. Es más, al final del capítulo 3, usted nota que el rey queda impresionado otra vez. Es más, hace un decreto, dice que todas las naciones adoren al Dios de estos 3 jóvenes hebreos.
¿Y qué pasó con él? Igual, nada. Otro sí, yo no. Porque aún vio un cuarto personaje, Cristo. Y cómo fueron librados milagrosamente. No olvide, aún los que lanzaron a estos jóvenes al horno de fuego murieron del calor. Y no estaban dentro del horno, nada más fuera, por acercarse al horno de fuego. Pero lamentablemente el orgullo todavía seguía en control. Pero hay una historia aquí muy hermosa. Y es que Dios nos ama a nosotros mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Dios podía haber tirado la toalla, ¿no? Ya traté con Daniel y sus amigos, con la imagen de oro, y este hombre sigue igual. Pero Dios no se rinde. Y amén por eso. Por lo menos en mi vida lo he podido ver. ¿Cuántas veces lo he chasqueado? ¿Cuántas veces he dado las espaldas al Señor? Pero el Señor nunca ha dejado de amarme. Y nunca ha estado menos interesado en mí desde el primer día que yo nací. Y lo mismo pasó con Nabucodonosor. Aunque parecía un caso perdido, porque humanamente decía, óigame, ¿qué más tiene que ver este hombre? ¿Cuántos más milagros tiene que presenciar? Todavía Dios estaba tratando de alcanzar a Nabucodonosor. Es más, le da este sueño. En este sueño ustedes conocen la historia, es un árbol. Y en la Biblia, árboles significan naciones. Digamos, ustedes recuerdan que Israel era comparada ¿a qué? A una vid. Isaías capítulo 5 dice, mi pueblo es como la vid. En Mateo, donde Jesús habla ahora, Mateo 21, compara a Israel con una higuera. ¿Recuerdan ustedes la higuera que parecía que tenía fruto, pero realmente nada más tenía hojas? ¿A quién representaba esa higuera? A la nación de Israel. Así que los árboles representan naciones, representan pueblos. Si fuéramos a Ezequiel 31, y Ezequiel era contemporáneo con Nabucodonosor, vemos que en Ezequiel 31 habla de Egipto como ese árbol frondoso, pero iba a ser cortado. Así que ahora, cuando él vio este árbol, obviamente no tenía conocimiento bíblico este hombre, pero nosotros, o Daniel, porque Daniel después fue llamado a dar el sueño otra vez y la interpretación, ya sabía lo que significaba el árbol. Significa un pueblo, una nación. Ahora, este árbol creció increíblemente. Dice que las aves y los animales moraban y se alimentaban y las naciones estaban debajo del árbol. Pero en ese momento de la visión dice que llega ahora un vigilante divino. Importante esa declaración. Un vigilante divino. Y le dice a Nabucodonosor, este árbol va a ser cortado. Y tan solo vamos a dejar el tronco y la parte de abajo con sus raíces. Y lo vamos a atar con cadenas que son de bronce, ¿sí?, y de hierro. Ese detalle es importante, vamos a verlo en unos momentos. Dice, pero después vas a regresar otra vez. Ahora, el sueño desaparece. En esta ocasión, Nabucodonosor sí se acuerda del sueño. Hace llamar a sus adivinos, caldeos, astrólogos, etcétera, etcétera. Les da el sueño. Dice, no tenemos interpretación. Así que en el capítulo 2 no tenían el sueño y no dieron la interpretación. Capítulo 4 tienen el sueño y todavía no pueden dar la interpretación. Y ahora es, déjame llamar a alguien más que yo conozco. Y ahora llama a Daniel. Y le describe la visión a Daniel. Y cuando termina, dice que por una hora Daniel no podía hablar. Porque Daniel había llegado a tener una relación muy estrecha con Nabucodonosor. No olvide, Daniel era el segundo hombre en el imperio. Lo había puesto sobre todos los sabios y sobre todos los gobernadores del imperio. Y por 43 años fue emperador, pero quizás, digamos, la mitad, al menos, Daniel estuvo relacionado con él. Y cuando escucha la visión, el Espíritu Santo ahora ilumina la mente del profeta, se da cuenta de lo que significaba la visión. Así que por una hora no pudo hablar. Hasta que el rey dice, mira, aunque sea malo, dame la interpretación. Dice, ojalá que fuera para tus enemigos, oh rey. Dice, pero no es para ti.
¿Quién sería ese vigilante divino que constantemente está a nuestro lado y conoce todo lo que sucede en nuestras vidas? Dice el Espíritu de Profecía que ese vigilante divino es el mismo vigilante divino que estuvo en el concilio cuando Jesús fue acusado en el Sanedrín y que impresionó los corazones de los 70 miembros del Sanedrín, los cuales se dieron cuenta que estaban en la presencia de un ser único y que era completamente inocente. Dice que ese vigilante divino es el mismo vigilante que dirigió al pueblo durante los 40 años de peregrinaje en el desierto. Ese vigilante divino es el mismo que protegió el arca durante el diluvio. Dice que es el mismo que conoce todos los detalles de cada uno de los seres humanos. Vamos a leerlo un momentito. Vamos allí al libro de Salmos 139. Libro de Salmos, capítulo 139. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarte y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Pregunto yo, ¿conoce Dios todo lo que sucede en todo ser humano? ¿Aún los pensamientos? Y muchas veces los pensamientos nunca se expresan y nunca se convierten en acciones. Pero ¿quién los conoce? Las conoce Dios. Dice: mi sentarme, mi levantarme y aún desde lejos mis pensamientos. Continúa diciendo, verso 3, mi andar y mi acostarme has rodeado, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Termina el versículo 7 haciendo una pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si fuese a la tumba, hicieres allí mi lecho, he aquí, allí tú estás. Salmo 119 es el salmo de la omnipresencia de Dios. No hay ningún lugar en el universo, ni aún en la tumba, ni aún en los cielos donde Él mora, donde ninguna de sus criaturas nos podamos esconder. Sí, quizás en privado pensamos que nadie nos ve, y es cierto, hay seres humanos que no nos contemplan. Hay criminales que cometen delitos y las autoridades nunca los arrestan, nunca los descubren. Y hay muchas cosas que toman lugar en silencio, en secreto, en un callejón, en una habitación, quién sabe en qué lugares, donde nadie sabe nada. Pero la palabra nos dice que hay un vigilante divino, que aún antes que yo abra mi boca y hable, ya Él conoce lo que yo voy a decir. Aún mis pensamientos Él los conoce. Y que no hay ningún lugar donde yo pueda esconderme de Él. Queridos hermanos, en esta mañana eso nos debe hacer pensar a nosotros. Porque muchas veces pensamos que podemos salirnos con las nuestras y que nadie se va a enterar. Humanamente es cierto, muchas veces es cierto, pero a la vista de Dios estamos tan desnudos a las 12 de la noche como si fueran las 12 del día. Como si estuviéramos en público, como en el lugar más privado que podamos estar. Y aún Dios puede leer nuestros pensamientos. Y eso le pasó también ¿a quién? Al rey Nabucodonosor. Había un Dios interesado en él que conocía lo que realmente estaba tomando lugar. Y ahora vamos a leer, porque Dios en su misericordia aún, escuche, le dice lo que va a tomar lugar, pero antes que tome lugar la sentencia divina o el juicio divino, le da un año más de prueba. Misericordioso Dios,
12 meses. Dice, antes que llegue el juicio, te voy a dar un año más para ver si estás dispuesto a cambiar tu vida, a arrepentirte, y el juicio no va a llegar a ti. Vamos a leerlo de acuerdo a lo que él escribió. Y ahora dice lo siguiente. Verso 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del reino de Babilonia. Así que Dios le da la visión. Daniel le interpreta el sueño. Le dice lo que significa el árbol, lo que significa que va a ser cortado. Es más, le dice por 7 tiempos. En tiempos simboliza años. Un tiempo es un año. Así que por 7 años vas a ir a vivir como las bestias. Y vamos a leerlo en el versículo 25. Dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y te harán comer hierba del campo, como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Así que, ¿cuál es el castigo? Ir al campo con una dieta vegetariana. ¿Entendemos eso? Te voy a mandar al campo y vas a comer una dieta vegetariana por 7 años. ¿Será importante eso aún para nosotros hoy día? Sí. Es decir, el Señor sabe que nuestra mayor necesidad y nuestro mayor desafío no se encuentra fuera de nosotros. El mayor enemigo nuestro no es el Vaticano, ni es el protestantismo apóstata. El mayor enemigo nuestro lo tenemos dentro de nosotros. Y donde quiera que vamos, lo llevamos. No importa la frontera, no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la religión, no importa la raza, no importa el género, todo lo tenemos. Y ahora el Señor le dice, Nabucodonosor, este hombre orgulloso, este hombre prepotente, este hombre que tan solo hacía su voluntad y nadie lo podía cuestionar, mucho menos desobedecerlo. Ahora dice el Señor, yo te voy a llevar al campo por 7 años, voy a cambiar tu dieta y te voy a ayudar a cambiar tu carácter. Se los voy a leer. Quiero leerles una declaración del libro de profecía. Dice lo siguiente. Dice, en las leyes que Dios dio para el cultivo de la tierra, ¿quiénes cultivan la tierra? Los campesinos. ¿Dónde se cultiva la tierra? En el campo. Escuchen. Estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo. Vencer su egoísmo. Así que la agricultura no es tan solo por alimentos. Nos ayuda a vencer ¿qué cosa? El egoísmo. ¿Nota usted que el campesino tiende a ser más sencillo, más humilde, más dócil, más paciente, contento con poco, satisfecho con lo que tiene? ¿Por qué? Porque es una herramienta que está usando ¿quién para cambiar el carácter? Dios. Así que cuando a su pueblo le dio estas leyes, está hablando del pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, y lo iba a introducir a la tierra prometida, y a cada uno le iba a dar una parcela, una porción de tierra. El objetivo no es tan solo que tuvieran alimentos, lo cual iba a proveer, sino que ahora vencieran ¿qué cosa? Su orgullo. Y escuche. Y poner en ellos inclinación por las cosas celestiales. No tan solo vence el orgullo, sino que pone en nosotros inclinación por ¿qué cosas? Celestiales. ¿Entendemos por qué la vida en el campo? No es para escondernos, es imposible. La tecnología hoy día está muy avanzada para escondernos, muy avanzada. Si usted tiene un celular, ellos saben dónde usted está en todo tiempo. Usted no se puede esconder. Lo van a rastrear y lo van a encontrar. No se puede esconder. Pero el objetivo no es escondernos, el objetivo es desarrollar nuestro carácter.
vencer el orgullo y poner en nosotros inclinaciones por las cosas celestiales. Piensen ustedes que cuando Nabucodonosor estaba allí como las bestias, dice como el buey, comiendo el pasto, podía decir, oh, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. No. Era como una bestia, como un animal. Lo que sucedió es que, se nos dice, es que Dios tomó y quitó la razón de la mente de Nabucodonosor. Ahora el hombre no podía razonar. No podía decir 2 y 2 es 4. Perdió esa capacidad. No podía gobernar el imperio. No podía dirigir las finanzas. No podía hacer guerras. Su capacidad, la que tiene el ser humano, de raciocinio, de lógica, de juicio, la perdió. Y ahora era como un animal más. Comía porque tenía hambre. Es decir, los animales viven por instintos. Cuando es hora de dormir, dormimos. Los animales, cuando es hora de tomar agua, pues consumen su agua. Cuando es hora de reproducirse, pues entran en celo las animales o las hembras. Y los hombres, los machos ahora se estimulan y tienen su relación y quedan embarazadas. Es procreación, simplemente cuando es hora de ir a un lugar. Es decir, no hay lógica, es simplemente instinto. Y es lo que pasó con este hombre. Pero ¿saben algo más ustedes? También Dios cambió su dieta. Dice que una dieta basada en carne animaliza la naturaleza humana. ¿Qué hace con ella? La animaliza. ¿Por qué se conocen los animales? Por violencia. Matan para comer. O para poner su dominio. A veces. Aún de entre ellos mismos se destruyen a veces. ¿Quién es el primero? Porque tienen sus castas, sus rangos aún dentro de los animales. Tiene varios perros, hay uno que es el que manda. Y a la hora de comer, ese come primero. Nadie se puede acercar. Si alguien se acerca, lo muerde. Y después viene el segundo. Aún dentro del mundo animal, vemos que ha sido dañado también la creación. Y lamentablemente, ahora es el elemento de dominio y de violencia. Y de yo soy el mejor, yo soy el número 1, yo soy el que mando y ustedes pues pasen hambre. Toma lugar. Es más, en los leones, quien realmente caza es la hembra. El macho rara vez caza, tan solo cuando es muy pesada, pues usan el peso de él para derrumbar la presa y ahora las hembras la matan. Pero ¿saben quién es el primero que come? Es él. Y nadie puede comer. Aunque tengan hambre, las leonas tienen que esperar. Y los cachorros. Cuando el león se llena su pancita, ahora ustedes pueden venir a comer lo que quedó. Lo que quedó. Es decir, que ahora Dios sabía que este hombre, su mayor problema, y se lo voy a leer, creo que lo tengo acá. Okay. Su mayor problema era ese orgullo que había en su corazón. Dice, no, yo tengo que cambiar a este hombre, tengo que mandarlo al campo, a vencer su egoísmo y a poner tendencias por las cosas espirituales. Tengo que cambiar su estilo de vida, su dieta, no animalizando su naturaleza humana, de que por sí ya lo está, sino ahora suavizando esa naturaleza humana, usando una lijita para ir lijando y puliendo el carácter de este hombre, para que ahora él pueda entender estas cosas. Tomado de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 119, dice lo siguiente: no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. ¿Qué es lo que ofende más a Dios? No son los narcotraficantes, no son las prostitutas, no son los homosexuales, no son los ladrones, no son los que violan mujeres y a niños. Lo que más ofende a Dios es nuestro orgullo. Y todos lo tenemos. Y escuche, termina diciendo, de todos los pecados, es el más desesperado y el más incurable. ¿El más qué? Desesperado e incurable. El más difícil de curar es el orgullo. Y el Señor nos quiere ayudar porque su gracia puede darnos la victoria. Ahora, quizás el método no sea muy bueno, pero es necesario.
Pregunto yo, ¿lo tuvo que hacer Dios con José? ¿Un niño consentido en casa? ¿Lo tuvo que llevar a situaciones muy difíciles para formar un hombre? Claro que sí. ¿Lo tuvo que hacer con Moisés, que estaba listo para derrotar a los egipcios militarmente? Dice el Señor, no, ese no es el método, Moisés. Vamos 40 años a cuidar el ganado de tu suegro, a desvelarte en las noches, a pasar fríos, calor durante el día, a cuidar de las borreguitas recién paridas, a cuidar de las vaquitas. Ahí yo voy puliendo tu carácter. Allá en el campo otra vez, yo voy puliendo tu carácter. Y cuando 40 años después aparece Dios y dice, Moisés, ahora quiero que vayas a Egipto, diciendo, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo. 40 años pensaba que él podía. 40 años después, no puedo. Ahora sí puedes. Porque ahora vas a depender de mí. Y la gloria no la vas a tomar, me la vas a dar a mí. Lo tuvo que hacer con el rey Manasés, un hombre terrible, que adoró a todos los ídolos que había en sus días, pasó a sus hijos por fuego. Dice que aún los astros los adoró también y trajo apostasía como ningún otro rey en Judá. Sí, pero cuando aquel hombre fue puesto en una prisión ahí en Babilonia, eso fue durante el reino de los asirios, con grilletes, sus pies en un cepo, aquel hombre comenzó a reflexionar. Es decir, de veras. Y el Señor después lo restauró y regresó, pero regresó un hombre diferente. Querida iglesia, el Señor va a hacer lo mismo con nosotros. Pronto viene un tiempo donde quizás vamos a tener tiempo para orar cuando estemos en una prisión. Cuando no tengamos nada más que hacer, no hay televisión, no hay celulares, no hay Walmart, no hay tiendas, no hay amigos, no hay compadres, no hay nada. Y allí en una prisión, ahora vamos a tener tiempo para orar, vamos a tener tiempo para estudiar la Biblia y para meditar. Y lo que parece una tragedia se va a convertir en una gran bendición. Es la única forma que el Señor nos podrá salvar a nosotros. Es decir, si la prosperidad no la puede usar el Señor para salvarnos, el Señor va a traer adversidades. Porque todavía nos sigue amando. Pero la prosperidad no nos ayuda, al contrario. Nos hace sentir cómodos, complacientes con sí mismos. Continuamos siendo orgullosos, creídos, confianza propia. Así no te puedo salvar. Entonces remueve la prosperidad y trae adversidad. De esa forma ahora Él puede pulir nuestro carácter. Y es la única forma que muchos al final serán conversos y serán salvos. Cuando nos quiten todas estas comodidades que tenemos y nos veamos en situaciones muy complejas, por seguro tendremos tiempo para orar y para estudiar nuestras Biblias y para establecer y mantener una relación con Dios. Por lo tanto, vemos que el Señor hizo lo mismo con este hombre. Le dio un año, pero después del año, voy a leérselo, capítulo 4, verso 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de mi reino? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza. ¿Cuál era su problema entonces? El mí, el yo. ¿No se les parece a lo que está escrito en Isaías 14, 13? Donde dice, y yo estableceré mi trono en el norte. Y yo seré como el Altísimo. Satanás. El mismo problema de Satanás. El yo. Ese problema lo pasó a la familia humana. Y desde que nacemos lo tenemos. Usted ve que el niño es pequeño. Y si él tiene hambre, ¿qué va a hacer? Va a llorar. Dice, en un momento, son las 2 de la mañana. Deja que mami descanse. Mejor espero hasta las 5 o las 6. No, dice, no, yo quiero comer, que se levanten. Que me atiendan a mí. ¿Que se está durmiendo ellos? Ahí despierta a toda la familia. A él no le importa. Denme lo que yo quiero. El niño ve una hormiguita y la pisa sin ninguna razón. Soy yo. Ya. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer.
Y a los menores los puedo abusar, los puedo aún matar. ¿Y qué? Dice que estaba hablando, dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando descendió una voz del cielo diciendo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Escuchen. Y de entre los animales te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y con los bueyes te apacentarás. Y 7 años o tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Y ahora perdió la razón en ese momento. Y por 7 años aquel hombre vivió como una bestia, aunque era un ser humano. Ahora, hay 2 detalles importantes aquí, los cuales quiero usar. Y déjenme saber cuando el tiempo termine, no sé si me quede poco, mucho. 5 minutos, ok. El reino de Babilonia, en capítulo 7, es un león, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Y qué se le dio a ese león? Un corazón de hombre. ¿Qué se le dio a Nabucodonosor? Un corazón de animal. Interesante. Así que a nivel de imperio, iba ahora a tener un corazón de hombre. Pero a nivel individual iba a tener un corazón de animal. Ahora, cuando hablamos de un corazón de animal o una mente, porque realmente es la mente, no se refiere a que era un animal. La Biblia, en muchos lugares, digamos el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 15, 32, dice que ahí en Éfeso tuve que luchar con bestias. Ahora, no eran bestias literales. Eran seres humanos que se comportaban como bestias. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pedro dice, pues, estos son brutos como bestias. ¿Sí? No usan su razón. Gente problemática, gente conflictiva, gente que lo que quieren es pleitos y lo que quieren disensiones. Gente no espirituales, es lo que está hablando. Gente donde Dios no está en control de esas mentes, sino la naturaleza humana caída es la que controla. Las compara a bestias. Y lo vemos en la vida de Nabucodonosor, cuando el hombre ahora recibió la mente de una bestia, por así decir, pero en el imperio vemos que el corazón recibiría ahora el corazón de un hombre. ¿Sí? Llegaría un momento donde en el imperio Nabucodonosor ahora sería o tendría el corazón de un hombre que está dispuesto a ceder al liderazgo de Cristo en su vida. Pero vemos que lo que quedó del árbol era un tronco. Pero estaba atado ¿con qué? Con cadenas. Estas cadenas eran ¿de qué? De bronce y de hierro. ¿Quién representa el bronce en profecías? Si ustedes recuerdan capítulo 7. No, perdón, capítulo 2. El bronce es Grecia. ¿Y el hierro a quién representa? A Roma. Pero las raíces eran de Babilonia. Es decir que Babilonia pasó a Grecia y de Grecia pasa a Roma su pensar, su sistema educativo, sus filosofías, sus costumbres, sus tradiciones. Digamos 25 de diciembre. Tradición de Babilonia. Semana Santa. Tradición de Babilonia. Cuaresma. Todo eso que nosotros conocemos aún en el mundo cristiano. Sus raíces, ¿dónde están? En Babilonia. Pero pasarían a los demás imperios. Porque el hierro también representa no tan solo la Roma pagana, o de los Césares, representa también la Roma papal. Hierro y barro. Y ahora pasaría a ellos también. Y lo que hoy día el sistema educativo, sistema médico, tradiciones, los días más comunes y festivos del año, etcétera, etcétera, sus raíces vienen desde Babilonia.
Pero vemos que después de 7 años, ahora Nabucodonosor se convierte. Y Dios lo restaura a su posición de emperador otra vez. Un año después, Nabucodonosor muere. Porque un año tuvo la visión, capítulo 4, en el año 33 de su reinado. Pasó un año de gracia, 34. Pasaron 7 años de prueba, 41. Es restablecido. 1 o 2 años después, Nabucodonosor muere. Pero escuchen las últimas palabras que él dijo, y están registradas para nosotros. Lo que él dice, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad. Sus caminos, juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Y ahí termina la vida de uno de los mayores emperadores que la historia humana haya conocido. Querida iglesia, usted y yo, si somos fieles, nos encontraremos con Nabucodonosor un día. Dice que Nabucodonosor murió salvo. Murió salvo. Me imagino que esa estrellita estará en la corona de Daniel. Bueno, también de sus amigos, porque ellos contribuyeron también. Pero creo que mayormente Daniel fue el que más papel jugó. Como también lo hizo después con Ciro. Después Ciro se convirtió ya en Medo Persa, era el otro imperio. Y Medo Persa ahora Ciro se convierte. Y también estará en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos pedirle que nos ayude a ser mansos y humildes, sencillos, cariñosos, atentos, serviciales, humildes, porque esa característica es necesaria para el reino de los cielos. En el reino de los cielos nadie estará tomando crédito por su salvación. Y qué bueno, si no, todo el mundo estaríamos ahí más egoístas todavía. Yo me salvé porque esto, aquello. Nadie podrá decir eso. En el reino de los cielos tan solo podremos alabar a aquel que realmente nos salvó. Y reconocer que ni lo merecíamos. Pero por su gracia nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que pudiéramos andar con Él, no tan solo aquí, sino también allá. El Señor nos bendiga.